prueba sencilla. Son 3 parciales, se toman 3 parciales, 35 puntos. Ustedes quieren cuánto vale cada uno. Es sencillo, pues sáquenle un tercio de los 35 y vamos a ver cuánto vale. Pero más sencillo para nosotros, tomamos sobre 35, 3 exámenes y dividen entre 3 y chao, 35 puntos. En práctica yo tomo 2 exámenes, ¿no? Igual, cada uno es 35 puntos. Se suman 70 puntos. No porque quiero ponerle de ejemplo, pero creo que ella ya tenía 62, digamos, antes de dar el final, digamos, ¿no? A mí no me interesa, yo no tengo problema en que entren en la materia aprobando, porque yo valoro el esfuerzo de ustedes. Para mí no hay que yo nomás tengo que sacar buena nota, no. Si responde lo que está ofertando, eso es lo que tienen que evaluarse, ¿no? Y los 30 puntos final es el final, ¿no? Y eso suma los 100 puntos. Normalmente yo entrego nota máximo 4 días después, o sea, cuando es la próxima clase entrego las notas del examen que se dio, para que sepan. Y siempre entran conmigo sabiendo su nota de presentación. Siempre. O sea, eso es, no hemos cambiado nunca. Bien. La teoría la vamos a hacer, así como la estamos viendo. Y la práctica la vamos a hacer en el Centro de Especialidades Médicas. Y el Centro de Especialidades Médicas es acá donde se hizo el vacunatorio, donde tenemos ese nuestro kinder, yo digo el kinder de nuestro hospital, ¿no? Porque sí, la doctora Páez, por ejemplo, ya nos ha dado el ejemplo y ella va a hacer sus prácticas ahí. Es más, ha dicho que en algún momento cobraremos, sí, cierto, no para nosotros, para la institución, pero por el momento ella va a tener pacientes para que ustedes vean, o sea, mejor cosa que eso no puede existir, o sea, tener un centro nuestro, ¿no? Y esa fue la idea del centro. Yo también, que trae pacientes para que examinemos, pues con gusto los examinamos delante de ustedes, ¿no? Con todo el confort que hay que darle, pues hay que hacer, eso es lo que importa. Pero apendicitis, ¿podemos haber todos los días? Claro que es imposible, porque no todos los días hacer diagnóstico. ¿Cómo vamos a adquirir esas competencias? Haciendo simulación. Entonces, en toda parte del mundo se hace lo mismo. Incluso para dar exámenes, por ejemplo, en otros lados, llega un paciente y llega una persona, voy a poner un ejemplo, llega y dice, vos vas a tomar el examen, yo soy el inocente, ¿eh? Y simulo un cuadro de apendicitis. ¿Qué le pasa, señor? Disculpe, ¿qué puedo hacer? Todo lo que vos vas a hacer. Y entonces vas a hacer las maniobras que vos querrás, la semiología, y ahí va a estar tu examen. O sea, eso es simulación. De esa manera hacemos, yo llevo lo que yo tengo, la radiografía, todos los métodos que yo tengo para que ustedes complementen. ¿Está bien? La asistencia a la práctica es obligatoria. A la teoría, según la norma, debería ser obligatoria. Pero nunca la hemos tomado así. O sea, si en un momento uno dijera, como dice el estatuto, 70% de asistencia si no tenés derecho, así dice el estatuto. No lo aplicamos, pero en práctica sí, porque no pueden pasar la materia pues si no saben práctica. En práctica yo me enfoco mucho en los intentos, vuelvo a repetir, que ustedes salgan con competencia. Hay algunos alumnos que ya el tiempo va pasando, ¿no? Yo tengo ya más de 23 años de docente, de la Javier nomás. Entonces imagínense, ya hay algunos que ya son especialistas. Hay colegas que fueron... Le abrí la puerta de atrás, por favor, pero... que eran mis alumnos y ahora ya son cirujanos, ¿no? Y algunos de ellos me dicen, ¿no? Cuando conversamos en la práctica formal, de verdad que usted a veces nos daba cosas que hasta ahora no me olvido de verdad. Yo aprendí algunas cosas igual, sí, en mi vida de mis docentes. A mí me gusta decirles qué es lo que yo voy a preguntar, porque creo que eso es lo necesario para ustedes. O sea, les advierto todavía, ¿no? Y me dicen, ¿y así no sacan 35 en práctica? Así no sacan 35 en práctica. Ya, pues ya no puede hacer más uno, ¿no? Si le decís todavía que vas a preguntar. ¿Y por qué lo digo? Porque sé que eso es lo que necesitan. Yo, por ejemplo, en un hemograma, ¿no? Un paciente que tiene probablemente apendicitis. Yo les digo, esto es pregunta. ¿Qué esperan encontrar? Leucocitosis con detención a la izquierda. Es que eso no se puede olvidar. Eso lo debe saber cualquier médico general.
Entonces yo tengo que reforzar y le tengo que decir, esto voy a preguntar. Le voy a preguntar de las complicaciones de tener litiasis vesicular y no operarse. Sí, señor, porque eso tiene, no porque sean cirujanos, pues son médicos generales, pero al final ustedes tienen que saber, porque la primera persona que entra en contacto con una, son ustedes, los jóvenes. Como yo entré, yo también, ya le decía, desearía decirles, deseo que todos ustedes su primer trabajo sea en la clínica Las Américas o en la Dogweiler o en la Guayanini. Ese sería mi deseo. ¿Va a ser materialmente posible? Pues lo siento, es difícil, ¿no? La primera cosa que hacemos es trabajar en un centro de primer nivel, un poquito periférico, entonces con menos cosas. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. Si la vida lo premia y lo lleva a otro lugar, mejor, pues. Se hace más sencillo. Porque con condiciones ya tenés más fácil la vida, ¿no? Entonces, en eso consiste esta materia. Hemos empezado, como yo les decía, ya con 2 temas. A ver, voy a preguntar. ¿Quién puede definir lo que es hernia, por ejemplo? Algo que ya hemos repetido en 2 clases. Ahora vamos a hablar de la educación. ¿Qué es, cómo entienden o qué es lo que es una hernia? Sin miedo, aunque le peguen. No estamos en examen todavía. ¿Qué es una hernia? A veces uno se preocupa y dice, wow, parece que no lo dije. Y cuando uno termina la clase, ¿alguna pregunta? Eso no. En realidad se puede definir una hernia como una protrusión o salida de un contenido abdominal a través de un orificio o un defecto anatómico. Eso es la hernia. Dijimos una cosa importante. ¿Cuáles son los elementos de una hernia? 3, ¿no? Saco, anillo y contenido. ¿Duele la hernia? Bien, no duele. ¿Y si duele, qué significa? Miren, con cosas así ya uno se debe sentir más o menos satisfecho. Porque es cierto. Entonces, no podés confundir cosas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hernia? ¿Se pide algún estudio? ¿Cómo hace? Sin miedo. ¿Cómo hace el diagnóstico? Si yo tuviera una protrusión aquí en la región inguinal, ¿qué van a hacer? Clínico, el examen, o sea, el diagnóstico es clínico, semiológico. Tienen que mirarme, tienen que examinarme en parado, en echado, y van a ver si protruye, no protruye, si reduce, no reduce. Vamos a utilizar método diferenciado solamente en caso de que sea diagnóstico diferencial. Si yo pensara, por ejemplo, que no es una hernia umbilical y que es un tumor, caramba, le pediría ecografía para ver la textura, ¿no? En la región inguinal podemos pensar en adenitis, podemos pensar en anexitis, bueno, un testículo ectópico. ¿Cómo puedo? ¿Qué voy a hacer? Por eso, la norma es que lo hagamos diagnóstico semiológico. Pero si tenés el diagnóstico diferencial y no estás seguro, pedís otro estudio y la ecografía es el mejor método. ¿Está bien? Bien, vamos a empezar entonces con el tercer tema. Vamos a hablar de hernias incisionales. Como dice su nombre, en ese nombre está prácticamente la definición. O sea, es una protrusión, ¿no?, del contenido abdominal, pero ¿qué dice acá? Incisionales. ¿Qué significará incisión? Corte, herida. Entonces son hernias en una persona que fue ¿qué? Previamente operada. O sea, a eso se llama hernia incisional. Una hernia incisional entonces es la protrusión o salida del contenido abdominal a través de un defecto generado postquirúrgico. Se llama eventración, hernia ventral, hernia incisional, ventrocele, lapatocele, ¿no? Que al final viene a ser la salida de
o protrusión del contenido abdominal por un orificio debilitado quirúrgicamente. El 10% de los pacientes que son sometidos a cirugía hacen 10-20% hacen infecciones de sitio quirúrgico. De eso, la mitad prácticamente acaban con hernia incisonal. O sea, la infección del sitio quirúrgico condiciona que probablemente vos después acabes con una hernia incisonal. Entonces es importante tomar ese tipo de situaciones. Yo recuerdo cuando estábamos, a veces cuando uno le preguntan, no digo preguntas capciosas, sino que te dan una pregunta, digamos, es así como cuando lo inducen a uno, ¿no? Uno tiene que tener la suficiente personalidad para decir, me acuerdo, estábamos haciendo internado, y el internado, ustedes de aquí un año y poco ya van a estar haciendo internado. Estamos ahorita en marzo, y de aquí un año y 9 meses, ustedes van a estar internados. Entonces, igual, yo llegué ahí y nos pregunta así, ¿no? Pero que era pregunta-respuesta. Esto es una hernia incisional, ¿no? ¿Cierto? Y tu cabeza ahí pues empieza, ¿no? Todo sabes, pero no sabes qué sabes, ¿no? Pero el término, como te están preguntando así con respuesta, medio que inducía, entonces, digo sí, o digo no, digo sí, y al final, ¿no? Saqué por ahí. No hay. ¿Por qué? Porque no he operado. De veras, ¿no? Bien. Ahora me acuerdo, ¿ven? Ustedes cómo a veces te quieren hacer pisar el palito, ¿no? O sea, si tuvieran una hernia incisional, les vuelvo a repetir, ¿qué tendría que ver una herida? ¿No? Para que primero consideren como hernia incisional. De otra manera, no habría esa posibilidad. Acá hay vamos a quitar un poquito de luz, hay una señora, claro, vamos a ver que en algunas personas hay mayor posibilidad de ser más manifiesta. Está una señora obesa, ¿no? Aumento de peso, una herida grande, pararectal. Saben ustedes que la elección del tipo de cirugía es importante en el éxito. Todas las heridas pararectales son evetrógenas de por sí. Ahí a veces no necesita que haya infección. ¿Por qué? Porque los nervios vienen así. Entonces, si vos haces cortes así, entonces estás cortando también nervios. Entonces, antes, por accesibilidad, porque estas son cirugías, seguro, ya no vas a ver casi ahora hacer. ¿Por qué? Porque es laparoscópica. Antes hacíamos grandes incisiones y el resultado era peor, ¿no? Y esta señora, como la ven acá, esta herida, y todo esto viene a ser la hernia. ¿Dónde estaba el anillo? Seguramente por aquí. Entonces tenía su anillo, su saco y adentro su contenido, ¿no? Entonces, eso es una hernia incisional, porque están viendo clarito la incisión previa. No es que se haya herniado esa hernia. A veces, si operas a una persona de peritonitis, y vamos a ver al final unas imágenes de pancreatitis, por ejemplo, el paciente en la pancreatitis, las pancreatitis para empezar no se operan, pero yo les voy a mostrar en cirugía, porque lo que se operan en las pancreatitis son las complicaciones, que vienen a ser los abscesos, ¿no? Por lo tanto, son pacientes que han sufrido mucho, y ya como una esperanza de contacto abscedado, podés operar. Entonces le hacen heridas grandes, y la mayoría de ellos acaban por hernia incisional, porque entraban. Y claro, si el paciente ha sufrido tanto y que vos le digas todavía después de eso hay que reparar la cirugía de la hernia, no quiere. Nadie es sádico, ¿no? El paciente es menos más así. Y la hernia se va haciendo más grande, y ya después de que ya perdió el miedo a los 5 años, siente mucha molestia por la hernia, ¿eh? Entonces recién acude a la reconstrucción. Porque, vuelvo a repetir, son situaciones que se dan en esto. Cuando hablábamos de estadística, hablábamos cerca del 70-80% de hernias inguinales. Las hernias incisionales, más o menos, corresponden, como decía yo, al 10% de todas las cirugías que se hacen de hernia. O sea, de 100 hernias, más
o menos un 10% corresponde a hernias incisivas. O sea, existen, van a seguir existiendo. Obviamente no en cualquier centro, pues, ¿no? Si vas a un hospital de segundo nivel, perdón, seguramente ahí va a ser el porcentaje menor. ¿Por qué? Porque no operan cosas complicadas. ¿Ustedes creen que yo también, si fuera médico de un segundo nivel, voy a operar a una persona que sea muy obesa, con una hernia incisional muy grande? No, pero debía decir no. Probablemente necesite terapia, vaya a ser un tercer nivel. Entonces, este porcentaje es más alto, ya sea en el San Juan, el japonés, digamos, o el mismo francés, ¿no? Porque se convierte en el centro de referencia, ¿no? Entonces, a eso se dice cuando es grande el centro hospitalario. Igual tiene los mismos elementos, saco, anillo y contenido. La ventaja sí es que esto se estrangula menos. ¿Por qué? Porque son anillos muy grandes. O sea, no hay un anillo fibroso como es el plural o el lineal, que habíamos dicho que sí son más evetrógenos, ¿no? Perdón, que son más estrangulantes por el anillo. O sea, mientras más pequeño y más fibroso, más posibilidad de estrangulamiento. Entonces acá no, a veces son anillos muy grandes. Se puede, si ustedes quieren clasificar en agudas y crónicas, sí, pero la aguda amerita una cirugía de emergencia inmediata. ¿Por qué? Porque sucede en el postoperatorio inmediato. Sucede que de repente, y claro que es dramático ver a alguien, digamos, por más cirujano que sea, no darte cuenta a veces de que el paciente ha hecho una dehiscencia de sutura y queda solamente con lo de la piel, cortarlo, soltarlo, sacar los puntos de piel, tose el paciente y se salen todas las vísceras. Eso se llama evisceración, eso vendría a ser aguda. En cambio, cuando no te das cuenta ese rato y no se salen las vísceras, entonces es lo que vamos a tratar ahora, lo que vamos a decir ahora, ¿no? Lo que vamos a ver cómo son las ilustraciones en todo caso crónicas, que van aumentando de etapa. Es la misma paciente, ya está en quirófano. Esto normalmente para hacer este tipo de cirugía es con anestesia general. ¿Por qué? Porque tenés que tener buena relajación, tenés que tener un control adecuado. Esto a veces se llama la cantidad que hay acá hace como que pierda domicilio, como que se acostumbró a estar afuera del intestino, ¿ya? Entonces cuando vos reparás y querés reintroducir y vas suturando, le provocas un aumento de la presión, o sea, vas suturando y entonces el anestesiólogo va a tener que ir controlando la capacidad ventilatoria del paciente. Entonces por eso siempre es recomendable hacer con anestesia general. Algunos lo hacen con bloqueo, sí, ¿por qué no? Este otro caso, mucho más manifiesto, a cabeza del paciente tallando, a su mano. Entonces miren, era una hernia mediana, haciendo una cirugía mediana, con una gran masa. Ahora seguramente el anillo estaba acá y todo esto se ha convertido en saco. Entonces, igual que las hernias que mostrábamos, lo ideal es hacer diagnóstico precoz. Es más fácil la solución. La resolución, tanto para el paciente como para el cirujano. Mientras más tiempo pasa, es más complicado. Esto ya les mostramos en su momento, ejemplo de hernia epigástrica, hernia umbilical, la hernia de Spiegel, y otra vez volvemos a lo mismo, hernias incisionales. Esta cirugía se ha hecho para una apendicectomía igual, una pararectal, o sea, para mediana. El medio está acá. Las hernias del medio, la cirugía del medio, no son tan eventrógenas porque ahí está la línea alba o medio. O sea, ahí no cruzan, cuando ellos cruzan acá. ¿Ves? Entonces, si yo tenía dentro y he hecho una incisión de piel, disecciono la aponeurosis, corto la aponeurosis y disecciono los músculos, seguramente he seccionado un punto de dentro. Entonces, a más de que pueda haber infección, es una zona debilitada. Entonces, ahí está clarito. Eso es una hernia incisional. Post-apendicectomía. El diagnóstico es relativamente sencillo. Primero que ves la masa. Y segundo, ¿qué tenemos que tenemos como cosa importante semiológica? Y ya lo hemos dicho. En la pregunta, cuando yo le digo que me preguntaron a nivel interno, ¿qué cosa hay? Aparte de la masa.
una herida. O sea, ya lo estás viendo. Entonces, si sobre una herida es una masa de este tipo, y no es de ahora, sino que tu anamnesis te va a decir, ¿y esto? Sí, ¿sabe qué? Nosotros también me operaron hace 2 años, 3 años de cesárea, de vesícula, de apéndice, lo que ustedes quieran, me operaron. Y después de 3, 4 meses empecé a sentir que me brotaba algo. Está pues tu diagnóstico, ¿no? O sea, ya te está ayudando el paciente. Entonces el diagnóstico no es difícil, porque tenés el tumor, o sea, la masa, y obviamente el dolor solamente en caso de estrangulamiento. Molestia, podés tener, pues hay gente que dice, pero me molesta, miren, eso es otra cosa, eso no es dolor, ¿no? Y entonces va a tener que depender de eso, ¿no? Entonces la idea está en que el diagnóstico es semiológico, es clínico. ¿Cómo no podríamos nosotros, digamos, hacer diagnóstico de esta persona? Esta señora seguro vino acá y se empezaba a hacer tenía con el abdomen deformado, o sea, ni siquiera es simétrico, porque el saco es como el agua, va decolando a donde le da la gana a él, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno acuerda, no es que todas las veces está en la partecita así, no, a veces te viene para acá, otras veces para acá, otras veces para abajo, se va. El saco va decolando, el tejido celular subcutáneo va decolando, entonces no es difícil hacer diagnóstico si uno tiene el antecedente. Decíamos, el porcentaje, el 10%, otra cosa es lo siguiente, ¿no? El 10% de las cirugías de hernia son hernias incisionales. Ahora, ¿qué porcentaje de pacientes hacen hernias incisionales? Entre el 1 y el 14%. ¿Por qué tanta diferencia? Claro, es que no es lo mismo operar, por decir, una colelitiasis, que no hay infección de la vesícula, a operar una colecitis. No es lo mismo operar una apendicitis a operar una peritonitis. O sea, mientras más sucia, más compleja tu cirugía, mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico y mayor riesgo de que tengas hernias incisionales posterior. Ojo, yo no estoy diciendo que todos los pacientes que se operan de peritonitis hacen hernias incisionales, no he dicho eso. Estoy diciendo que hay una posibilidad que la infección del sitio quirúrgico te lleve a hacer una hernia incisional. Y es fácil, pues, también darse cuenta. Porque las bacterias no solamente destruyen los tejidos, también destruyen el material de sutura. Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta. Trajiste hoja. Le di. ¿Sí está anotando, no? Bien, si nosotros fuéramos a la etiología de las hernias, en general, vamos a hablar que hay que es congénitas, ¿no, verdad? Pero específicamente, cuando ya hablamos de las hernias incisionales, ¿qué llevó a esta hernia? ¿Qué posibilidades? Si hay una persona, fue operada, una señora, el embarazo es lo más hermoso que puede existir, ¿verdad? Yo creo que es uno de los milagros más hermosos de la naturaleza. Yo soy católico, soy muy temeroso de Dios, y cuando alguna persona me dice, yo no creo en Dios y yo creo en la generación espontánea, a mí me gusta leer filosofía, por caso, ¿no? Pero y también he leído la generación espontánea, el Big Bang, lo que ustedes quieran, pero siempre me quedo con lo siguiente, que no me estoy saliendo del tema, estoy hablando del embarazo. Me quedo con el hecho de que yo le preguntaría a cualquiera que crea en el materialismo y no crea en la divinidad, explicarme la concepción y la resolución, y yo me quedo callado. Somos dos células, dos personas se juntan, forman un ser humano y después ya viene todo el proceso. O sea, yo digo, por eso creo que el milagro más importante de la naturaleza de la vida, ¿no? Entonces decía yo, por eso el embarazo no es una cosa patológica. Pero imaginémonos a una persona que fue operada de una peritonitis y se embaraza a los 3, 4 meses. Siendo fisiológico el embarazo, el aumento de la presión abdominal puede provocar de repente una hernia incisional, o sea, porque no estaba completamente cicatrizado. También pueden ser tumores. La ascitis, por ejemplo, que es un líquido, pero tumores también, el crecimiento de los tumores también se puede provocar. Decía, los abscesos de pared también.
Distensión de fisiológica. ¿Qué electrolito hace que paralice, que el intestino se paralice? ¿Qué déficit de electrolito? ¿Qué déficit de electrolito? Cuando hay un calambre, una contractura del músculo, potasio, ¿no? Miren ustedes cómo se comporta diferente el potasio en la musculatura estriada y lisa. Cuando es la musculatura estriada, se contrae. Y en la musculatura lisa, que es intestino, ¿qué pasa? Ileo, parálisis. Por eso que en el postoperatorio, el médico, el cirujano, es nomás considerado como un arte, porque hace ciencia y arte. El arte de operar, pero ciencia tiene que hacer buen preoperatorio y también buen postoperatorio. Si no sabes controlar los electrolitos, podés tener un ilio. Y un ilio provoca distensión. Un paciente postoperado puede acabar con una hernia disfuncional posterior. Entonces, en concreto, tenemos que saber. En la historia de la medicina, ¿ustedes saben quiénes eran los cirujanos? En la historia de la medicina, los médicos, si miran un poquito algunos libros antiguos, digamos, la imagen de los médicos eran así, ¿no? Ellos ni tocaban a veces los pacientes, solamente eran los filósofos, los intelectuales, porque claro, a ver, vamos para atrás. ¿Acaso había universidades? Han tenido que haber gente que estudiaba de por sí y han ido haciendo, ¿no, verdad? Y entonces eran los que se ponían de blanco y ellos miraban y eran casi intocables, ¿no? Y cuando empezaron a querer hacer cirugía, ponían a los barberos. Los barberos que hacían barba y pelo, porque eran los expertos en manejar cuchillos para... Y entonces el tipo como que hacía lo que tenían que hacer porque mandaba no es culpable, pues decía cortar carne, y cortaba nomás. Entonces, pero no, ahora nosotros vemos, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Hay causas imputables a nosotros en las hernias disfuncionales? Sí. ¿Como cuáles? Malas técnicas quirúrgicas, que hayan hecho una mala hemostasia. Mala hemostasia, hay sangre, caldo de cultivo, infección, mala elección del material de sutura también. No es el mismo número de hilos para cualquier persona. Para una persona delgadita no va a ser el mismo número de hilos que van a usar para mí. Yo siendo el cirujano tendrá que saber elegir qué material de sutura va a elegir. Entonces, es importante, como les decía, que nosotros vamos a ver. Las hernias, decía, la mayor porcentaje son o las pararectales o las transversas también. Esta era una cirugía de una colecistectomía. Este señor hicieron una colecistectomía. Yo no sé si lo están pudiendo discutir, pero miren ustedes, hasta acá viene la masa. O sea, tiene una hernia incisional post-colecistectomía. Entonces, ya les he dicho, que cualquier cosa puede ser lo que sea. No solamente la colecistectomía, lo que quiera. Por lo tanto, para que tengamos hernias incisionales hay que estudiar o saber un poco de fisiología. Hay causas preoperatorias. En una persona obesa, ya les estoy diciendo, es más probable que tenga hernia incisional. Una persona que sea desnutrida, también. Una persona que tenga inmunodepresión, también. Entonces son causas preexistentes. Claro, si la persona está obesa y está con peritonitis, tiene chance, tienes que operarla, no más arriesgando y sabiendo de la posibilidad, de advertir también de la posibilidad de lo que pueda pasar, lo tienes que operar. Si fuera electiva, de repente tenés un tiempo diciendo un poquito de peso o la cosa mejor, pero hay cosas que no podés. Entre las intraoperatorias, ya estas son causas atribuibles a nosotros. Claro que los cirujanos, ¿no? O cualquier médico, más fácil es echarle la culpa a otro, ¿no? Si yo opero a un paciente y en vez de decir, ¿sabe qué? Fue mi culpa porque elegí mal el material de sutura, más fácil le pregunto, ¿hizo fuerza algún día después de la cirugía? Sí, a los 4 días lo alcé aquí, ahí está. No fácil echarle la culpa a otro, ¿no? Pero hay causas imputables a nosotros. Una mala técnica quirúrgica, por ejemplo, la elección de un mal material de cirugía, el mal afrontamiento de los tejidos, o sea, porque los tejidos se tienen que afrontar peritoneo con peritoneo, músculo con músculo, conglósico con músculo, pero si vos no afrontás bien, o de repente en vez de hacer así, ¿no? Así,
esta parte está doblada, entonces no puede codo con codo hacer cicatrización, porque los bordes, es de los bordes que hace la cicatrización. Entonces el afrontamiento es tremendamente importante. ¿Ves? Entonces estas causas son también atribuibles a las hernias disfuncionales. O sea, vean ustedes, yo puedo tener causas preoperatorias y también intraoperatorias. Pero como les decía, pocas veces vamos a subir una responsabilidad, no lo podemos. Como les decía, el saco se va para donde le da la gana. Esta señora, por ejemplo, tiene una hernia mediana, una hernia mediana, pero como ven, es como si hay asimetría. ¿Por qué? Porque el anillo está acá, pero el saco está viendo por el piso, puede colar. Entonces no es que una forma uniforme. Operar hernias disfuncionales yo creo que es un poquito más complicado que la otra, porque cuando empezábamos la primera clase y para la segunda, creo que cuando hablaba de hernia inguinales decía, hay por una anatomía, ¿no? Bien, tejidos en las cutaneas, la polioneurosis, abrir el conducto inguinal, o sea, y anatómicamente está en tu mente, o sea, es como un protocolo de saber es así. Acá aquí. Vos entras, siempre se entra por la incisión, por si acaso no vas a entrar acá abajo, siempre por la incisión, vas a ubicar el anillo y de ahí vas a tener que ir decolando, o sea, vas a tener que encontrar lo que tengas que encontrar. En algunos lados puede estar muy pegado al intestino, ya casi a la piel, ¿no? Entonces, o sea, es más complicado porque ya es una forma anatómica diferenciada. Entonces hay causas preoperatorias, intraoperatorias y postoperatoria. Acá en el postoperatorio, en la postoperatoria, obvio, hemos dicho cuál. Una de ellas, la infección del ciclo quirúrgico, si se te infecta ya es un postoperatorio, pues después de la cirugía, y puede ser una causa. Distensión abdominal, ya les decía. Tos, vómitos violentos, por eso hay que saber controlar. Y es que a veces existe el temor, ¿no? De no levantar a un paciente inmediatamente. Ahora, ustedes se van a fijar que hay, a veces operan de cadera, prótesis, ¿no? Lo operan ahora en la mañana y en la tarde lo están levantando. Oye, qué torpe, dicen, ¿no? Es mejor levantarse lo más pronto. El paciente tiene que levantarse lo más pronto de su cama. Muchas veces la tos viene a ser lo mismo que nos pasa a nosotros al despertar. El toilet matutino se llama, ¿no? O sea, estamos durmiendo, felices de la vida, nos vamos a la ducha, estamos bañando, tosemos y expectoramos. ¿Qué ha pasado? La acumulación de flemas porque estábamos en decúbito. O si vos tenés un paciente mucho tiempo, peor si lo intubamos, hay pues parálisis de la ventilación y el paciente no tiene esa fuerza para expectorar. Porque, vuelvo a repetir, hacemos la expectoración de repente en la marioneta y el resto del día no tenemos nada, ¿no? Porque como estamos en bipedestación, estamos moviendo todo. Entonces, es muy importante la deambulación precoz. Evita mucho este tipo de cosas. Diferentes tipos de pacientes. Este señor igual fue operado de una apendicitis. Se ve incluso cómo quedó la cicatriz de una macurde complicada, pero bueno, ya se salvó el paciente de su apendicectomía y después de un tiempo seguramente viene, miren, hasta acá viene. ¿Dónde? ¿Todo esto es el anillo? No, el anillo está por acá, aquí en algún lugar de esta herida, en la aponeuriosis se ha hecho el defecto. Entonces ahí el anillo y el saco, el que va decolando y va saliendo, entonces es la misma definición. Entonces por eso les decía que va de diferente. Esto es importante para que entendamos los procesos de cicatrización. Si uno no entiende los procesos, la cicatrización a veces medio complejo entender por qué se produce la hernia incisional. En realidad hay tres fases en los procesos de cicatrización. Hay una fase inflamatoria, o sea, en toda herida, por el caso, ¿no? En toda herida. Del día número 1 más o menos hasta el día 5 existe una fase inflamatoria. Por eso algunos confunden, cuando por ello de repente no se nos va a notar nada mucho, pero a una persona bien blanca, la herida queda como rojiza. Y uno dice, wow, se está infectando, ¿no? No, esta es la fase inflamatoria, es una fase fisiológica.
Desde el día sexto, más o menos hasta el 20º día, viene una fase proliferativa, donde viene todo, ¿no? Colágeno, fibroblasto, todo lo que tenga que ver con la cicatrización. Entonces, ahí de repente ya es, hasta ahí se va a ver inmunidad. Lo que tu organismo hizo bien, está ahí. Desde el 21º día hasta los 180 días, eso es lo que tarda la cicatrización, viene la tercera fase, que es la tercera de remodelación. ¿Alguien ha operado acá de algo? ¿De qué te han operado? De apéndice. Si te pones a pensar hace qué tiempo que te operaron. ¿Perdón? Alrededor de 10 a... Ya. De repente, entonces, si vos te recordás inmediatamente después de la cirugía, claro, no quiere ni tocarse, ¿no? Pero más o menos después de ahí te sacan los puntos, te tocan, yo no tengo cirugía por si al caso, pero es lo normal porque como cirujano palpamos el paciente. Entonces el paciente dice, doctor, está duro esto, mire. Y claro, está bien duro, o sea, por eso está en la fase de qué? Proliferativa. Después del 21 día, o sea, está dura todavía, pero cuando pasa el tiempo, yo le aseguro que el joven ahora se agarra la herida, es la misma consistencia que cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque ya el organismo hizo la remodelación, la ablandó. Dentro del abdomen pasa lo mismo, por si acaso. A los primeros días, cuando si